Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Función inversa. Los propósitos fundamentales para la presente sesión es, primero, comprender cómo se obtiene una función inversa a partir de su definición. Segundo, tener presente que para que exista una función inversa, la función debe ser biyectiva, es decir, inyectiva y suryectiva a la vez. Y finalmente, analizar la gráfica de una función o dos funciones y ver si tiene su inversa o no. Entonces, diremos función inversa, definición. Sea f una función cuya regla de correspondencia es f, conjunto formado por pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x para todo x que pertenece al dominio de la función. Si f es inyectiva, entonces la función inversa de f existe y está dado por función inversa de f es igual conjunto de pares ordenados formados por, si f era xy, su inversa va a ser yx, o sea que intercambiar los valores, tales que, en aquí decía y igual a f de x, ahora será x igual función inversa en función de y, para todo x que pertenece al dominio de f. Básicamente va a ser lo inverso, pero vamos a ver cómo se debe encontrar una función inversa, para lo cual necesitamos conocer algunas propiedades muy importantes. Dice, sean f, g e i funciones inyectivas, entonces el dominio de la función inversa es igual al rango de la función f. Entonces, dominio de la inversa de f igual al rango de f. Rango de la inversa de f es igual al dominio de f. O sea que el dominio de f pasa a ser rango de la inversa y su rango pasa a ser dominio de la inversa. Tercera propiedad. G compuesta con f, todo eso inversa va a ser igual a inversa de f compuesta con inversa de g. Cuarta propiedad. La función f compuesta con la inversa de f es igual a la identidad. La inversa de f compuesta con f es igual también a la identidad. O sea, se puede aquí conmutar, no hay problema. La sexta propiedad. La inversa de la inversa de f seguirá siendo la función f original. Pasos para hallar la función inversa. ¿Cómo vamos a hallar la función inversa? Pasos muy importantes a considerar. Si f es una función y igual a f de x biyectiva, primero, intercambiar y por x o x por y. Segundo, despejar y en función de x. La ecuación resultante es la inversa de f. Tercero, para comprobar, usar la propiedad inversa de la función f de la función f en x, que debe salir como resultado x. Si se cumple con esta condición, significa que la inversa es la función hallada correctamente. Y tener en cuenta, nota, f a la menos 1 en x es diferente a decir 1 sobre fx, porque este menos 1 no es exponente negativo de una potencia, porque si fuera así se convertiría en 1 sobre f de x, y eso es diferente totalmente. Solamente el f menos 1 indica la inversa de la función. A veces se utiliza un asterisco para evitarnos ese tipo de problemas, pero por lo demás creo que no es momento de dudar. Entonces, veamos aquí, problemitas, dice, sabiendo que f en 2 es igual a 4, f en 3 es igual a 5 y f en 4 es igual a 10, calcular la inversa de f en 4 más la inversa de f en 5 más la inversa de f en 10. ¿Qué voy a hacer? Primero tenemos que graficar, verificar si es función biyectiva, para lo cual graficamos. El primer conjunto tendrá como elementos 2, 3, 4. Y para sus imágenes, el conjunto B tendrá como elementos 4, 5 y 10. 4, 5 y 10. La relación de 2 a 4, de 3 a 5 y de
4 a 10. Como ven ustedes gráficamente es una función inyectiva, es 1 a 1. A su vez, el conjunto de llegada es igual al rango, vale decir que se trata de una función suryectiva. Por consiguiente, si es inyectiva y suryectiva, es una función biyectiva. Entonces existe la inversa. Entonces ahora sí podemos hallar. Entonces, la inversa de f de 4, mira, de f de 4 sería 2. La inversa de f de 5 sería 3. Y la inversa de f de 10 sería 4. Esos son los valores. Básicamente hemos regresado al inicio. Significa que, sumando los valores, se tiene 2 más 3 más 4 igual a 9, la respuesta. Eso viene a ser, entonces, la función f y sus inversas. Veamos otro problemita. Encontrar la inversa de la función f de los reales en los reales, tales que f de x es igual a x más 1. Solución. Nosotros sabemos que f de x es igual a y. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiando f de x por y. Quedaría y igual x más 1. El primer paso era cambiar y por x o x por y. Entonces en vez de y voy a poner x y en vez de x voy a poner y. Ahora sí, voy a despejar el valor de y. Despejando y, el más 1 pasa con menos 1. Significa que y es igual a x menos 1. Y este vendría a ser la función inversa. Por consiguiente, respuesta, la función inversa de f viene a ser x menos 1. Bastante fácil. Primer paso, repito. F de x significa y. Eso ya podemos obviar este pasito que hemos hecho. De frente, y es igual a x más 1. Intercambiamos. En vez de x ponemos y en vez de y ponemos x. Entonces aquí es y, pongo x. Aquí es x, pongo y. Y simplemente despejamos y, ya tengo la función inversa. Esto lo vas a ver con mucho más detalle en los videos de los problemas resueltos en pizarra, en la parte práctica. Siguiente problema, dice, encontrar la inversa de la función biyectiva. Ya me dice que es biyectiva, entonces no hay nada que comprobar si es inyectiva o no. Dice la función de r menos el menos 1, hasta r menos el 0. ¿Por qué me está diciendo el menos 1? Porque aquí automáticamente, ¿qué pasa si x vale menos 1? Menos 1 más 1 sería 0, y 1 sobre 0 sería indeterminado, ¿verdad? Y el rango ya me está asegurando que no debe ser 0, el valor de x no debe ser 0. Vamos entonces, igualito, solución. En vez de f de x vamos a poner y, sería y igual a 1 sobre x más 1. Ahora intercambiamos, en vez de y pongo x, en vez de x pongo y. Entonces sería x sobre 1 sobre y más 1. Ahora despejamos y. Despejando y, el que divide pasa a multiplicar. Tendría entonces x por y más 1 igual a 1. Multiplicando sería x por y más x igual a 1. Aquí puedo factorizar. Entonces, ni siquiera factorizar porque necesito el valor de y. El más x que se vaya con menos. Entonces x y es igual a 1 menos x. Por consiguiente, y sería igual a 1 menos x sobre x. 1 menos x. Y este viene a ser la función inversa. Por consiguiente dice, respuesta, función inversa de f en x es igual a 1 menos x sobre x. ¿Listo? Fácil para allá. Primero, en vez de f de x y, eso ya se sobreentiende, hemos dicho. Primero, intercambiar. En vez de y pones x y en vez de x pones y. Y despejas el valor de y. Hacemos las operaciones correspondientes. Y despejado, esto corresponde a la inversa de la función. Un siguiente problemita. Dice, halla la función inversa de f de x igual 2x sobre 3x menos 4. Esta es una función racional, ¿verdad? Entonces, solución, igualito. En este f de x vamos a ponerle y igual a 2x sobre 3x menos 4. El primer paso entonces, cambiar. En vez de y ponemos x y en vez de x ponemos y. Entonces dice, cambiando y por x o x por y, sería x igual 2y sobre 3y menos 4. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a despejar el valor de y, para que esa sea mi función inversa. El que divide pasa a multiplicar. Entonces, despejando y dice, x por 3y menos 4 igual a 2y. Multiplicando, x por 3y sería 3xy menos 4x igual a 2y. Este menos 4 pasaremos al otro lado y el 2y que se venga al primer miembro. Entonces sería 3xy menos 2y. El menos 4x pasó con más 4x. ¿Por qué? Porque todavía aquí había valor de y. Por esa razón. Entonces, ahora sí, puedo tomar factor como un monomio, en este caso y.
Iremos entonces factorizando y dentro quedaría 3x menos 2. 3x menos 2 igual a 4x. Ahora, el que multiplica pasa a dividir. Entonces tendría que y es igual a 4x sobre 3x menos 2. Y esta ya viene a ser la función inversa. Por consiguiente, la inversa de f es igual a 4x sobre 3x menos 2. Como verás, los pasos se repiten. Primero, intercambiar x por y luego despejar el valor de y. Esa viene a ser la función inversa. Un quinto problemita. Haya la función inversa de f de x igual raíz cuadrada de x más 3 sobre x más 2. En este caso es una función racional. Ustedes saben que la cantidad subradical siempre debe ser mayor o igual que 0 para que exista eso, ¿verdad? Entonces, hacemos la solución. Intercambiamos. En vez de f de x es y, pondríamos entonces y es igual, intercambiando ya, en vez de f de x es y, en vez de y ponemos x, y en vez de x ponemos y. Ahora sí tenemos que despejar y, para lo cual elevamos al cuadrado, despejando y. Entonces sería x al cuadrado, y más 3 sobre y más 2. El que divide pasa a multiplicar. Entonces, despejando y sería x cuadrado por y más 2 igual a y más 3. Multiplicamos aquí x cuadrado y más 2x cuadrado igual a y más 3. Este y pasará con menos y este más 2x cuadrado pasará con menos. Veamos entonces, x cuadrado y menos y igual 3 menos 2x al cuadrado. Factorizaremos y en este caso. Factorizando, tendría y igual, o y factor de x cuadrado menos 1 igual a 3 menos 2x al cuadrado. El que multiplica pasa a dividir, o sea que y sería entonces 3 menos 2x al cuadrado sobre x cuadrado menos 1. ¿Y este qué viene a ser? Viene a ser la función inversa de f. O sea, 3 menos 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 1 sería la respuesta. Como ves, en todos los casos hemos repetido lo mismo y todas las operaciones se hacen de esa forma. A continuación, vamos a pasar a la parte práctica a resolver otro tipo de problemas de funciones inversas, para lo cual te invito a que tú observes con detalle y mucha concentración la solución que te va a servir de guía para resolver el resto de los problemas propuestos en la ficha. No te olvides, el propósito fundamental era, primero, saber identificar las funciones inversas, en otras palabras, comprender cómo se obtiene una función inversa. Tener presente que para que exista la función inversa, esta debe ser una función biyectiva. Y finalmente, analizar gráfico de una función o funciones y ver si tiene función inversa o no. Entonces, pasamos a la parte práctica y a concentrarse. Vamos.